¿Te gustaría tener conversaciones en español, pero estás nervioso o nerviosa porque no sabes cómo continuar una conversación? No te preocupes, te voy a ayudar en este video. Hola hambrientos del español, bienvenidos nuevamente a este canal. Recuerda que puedes ver este video con subtítulos en inglés y en español. Comencemos. Sí, tener una conversación con un hablante de español puede ser muy intimidante al principio. Pero la buena noticia es que realmente solo necesitas aprender algunas frases que ni siquiera son muy largas. Algunas de ellas solamente tienen una palabra o dos palabras. Es todo lo que necesitas para continuar una conversación. ¿Suena bien? Entonces quédate hasta el final del video y suscríbete porque en este canal hacemos un podcast y videos como este, además de videos en vivo. La primera palabra que tú puedes decir para continuar una conversación es ajá. Ajá. Es muy fácil, es solamente para indicarle a la persona que estás escuchándolo y que esa persona puede seguir hablando. Para que esto no se malinterprete, recuerda siempre sonreír y decirlo en un tono amable. Vamos a ver un ejemplo. Oye, ¿te acuerdas que tenía una amiga en la universidad que siempre le pasaban cosas malas? Ajá. Bueno, pues no sé si te acuerdas, pero nosotros siempre íbamos a la escuela juntas, caminábamos del metro a la escuela. Ajá. Las siguientes expresiones las usamos cuando alguien nos cuenta una cosa negativa o triste y queremos mostrar nuestra empatía. Podemos decir ¡Qué mal! ¡Qué mal! o ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ay, no. o la versión mexicana sería ¡Híjole! ¡Híjole! Tienes 3 opciones, elige tu favorita y vamos a ver un ejemplo. Bueno, pues te voy a contar de una vez que le pasó algo horrible. ¡Ay, no! Bueno, pues un día íbamos caminando rumbo a la escuela y ella iba muy distraída y no se dio cuenta de que pisó algo súper asqueroso. ¡Híjole! ¿Qué? Sí. Ahora, imagínate que la persona te está diciendo algo que es difícil de creer o un poco sorprendente. Aquí están 3 formas de expresarte cuando esta es la situación. Puedes preguntarle, ¿en serio? ¿En serio? También podrías decir, ¿a poco? ¿A poco? Y otra vez, la versión mexicana sería decir, ¿neta? ¿Neta? Así que vamos a ver un ejemplo. Pisó una rata. ¿Neta? Muerta. ¡Oh, no! ¿En serio? ¡Oh, Sí. qué asco! ¿Sabes qué es lo peor? Que la rata tronó. ¡Oh! Bueno, si lo que la persona te dice es una sorpresa buena, entonces puedes mostrar tu asombro diciendo alguna de estas 2 expresiones. ¡Guau! Wow. Suena igual que en inglés o que en otros idiomas, ¿no? Simplemente se escribe un poquito diferente como puedes ver aquí en la pantalla. ¡Guau! Y te doy la versión mexicana. En México nos encanta decir ¡órale! ¡Órale! Esta palabra tiene otros significados también, pero ese es un tema para otro video. Si te interesa, déjame un comentario y voy a hacer un video sobre este tema. Pero es momento de ver el ejemplo. Ya sabes que soy bien fanático de la tecnología, ¿no? Ajá. Pues estuvo súper padre que me compré un dron. ¡Órale! Sí, es genial. Graba en 4K y todo eso. Súper padre. ¿Qué puedes decir si la otra persona te está hablando de algo bueno, feliz, positivo? Bueno, muy simple. Te voy a dar 3 opciones que puedes usar. Puedes decir, ¡qué bien! ¡Qué bien! También podrías decir, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Y claro, la opción mexicana sería decir, ¡qué chido! ¡Qué chido! Qué chido ser libre. Vamos al ejemplo. Estuve ahorrando un buen de tiempo porque la verdad no son nada baratos. Pero al final me lo compré. ¡Qué chido! Sí, está genial. Y finalmente te voy a decir una onomatopeya, es decir, un sonido
¿Qué hacemos especialmente en México cuando estamos emocionados? El equivalente a decir ¡woohoo! O ¡yay! En español de México es decir solamente una letra, la letra E, pero de esta manera. ¡Eh! Así es como celebramos aquí. ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que vamos a poder usarlo para los videos de How to Spanish. Si llegaste hasta aquí, entonces ahora tienes muchas maneras de hacer small talk en español y continuar una conversación. Cuéntame cuál fue tu expresión favorita o si hay otras que has escuchado en tus conversaciones con hablantes nativos de español. Suscríbete y te recomiendo que ahora veas este video que aparece aquí. Nos vemos la próxima vez. ¡Adiós! I done this before you fall. I won't catch you, don't know I'm stalling.